Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, como estáis viendo, tenemos una cabeza de eufilia que he cortado de esa que veis ahí en la parte trasera y voy a enseñaros cómo las pego yo en una base para más o menos poder reproducirlas en este caso. En este caso, como estáis viendo, utilizo una solución de cianocrilato gel y la pego fuera del agua. Como estáis viendo, simplemente le doy un meneo y un poco de contacto con el agua para que el cianocrilato empiece a curar, que solidifica cuando entra en contacto con el agua por parte del bicarbonato que hay disuelta en el agua y demás, y reacciona de la siguiente forma. Como estáis viendo, en cuestión de segundos, completamente pegada. Volviendo a la eufilia madre, que la he cortado desde aquí porque esta cabecita daba contra la pared del cristal y no terminaba de abrir correctamente, entonces era más interesante cortarla, intentar recolocar y reponer la cabeza. Como veis, de aquí es donde se ha cortado, se ve perfectamente un corte, simplemente he pegado con unas tijeras, que puede ser un alicatito de corte o cualquier cosa similar, he pegado un clic y se ha cortado sola. Además estáis viendo que esta eufilia tiene el esqueleto del coral cubierto con una esponja negra. Esta esponja es muy típica que aparezca en las eufilias y no es que tenga mayor problema que sea estético, pero sí que es cierto que puede reblandecer un poquito el esqueleto del propio coral. Entonces, bueno, lo ideal si la veis, no la compréis, pero bueno, teniéndola... A mí ya veis que no me da problema, crece estupendamente, esto vino siendo una cabecita. Y lo que vamos a intentar es recolocarla de nuevo en la estructura en la que se encontraba, de forma más o menos que queden bien para las cabezas, para que se desplieguen correctamente y sin que vuelva a tocarse la parte del cristal. Entonces, como veis, sacamos la pieza hacia afuera. Voy a utilizar este cianocrilato gel, que es goma gum de los chinos, vale 0,75 los 3 gramos de gel. Como estáis viendo, es un gel bastante espeso, no es el típico cianocrilato líquido, sino que es un gel bastante más espesito. Y aplico una buena cantidad, más o menos lo podemos extender un poquito con la misma punta del dosificador. Y ahora un truquito muy interesante, que como os he dicho antes, al contacto con el agua el pegamento solidifica, hace una pequeña capa exterior que impide que agarre correctamente. Entonces lo que tenemos que hacer es romper esa capa frotándolo con la superficie donde vayamos a pegarlo. Esta superficie, por supuesto, si es roca que tengamos porque vamos a pegar algo nuevo, hay que intentar cepillarlo un poquito para quitarle el biofilm o las pocas algas que tenga. Como veis, se ha pegado correctamente en unos segundos. Es una pieza bastante pesada y aún así queda bastante bien. Y la otra, pues como veis, perfectamente en su sitio sin mayor inconveniente. Pasamos a otro caso. En este caso, como estáis viendo, ricordea que están pegadas a una roca. Ahí estáis viendo que tiene una pequeña cría en esta misma roca. Como tenemos la posibilidad de sacar la pieza, la sacamos fuera del agua, aplicamos el cianocrilato gel. Estáis viendo que un mismo bote da para varias aplicaciones de este estilo. Intentamos que quede un buen pegotito y sin más lo que hacemos es lo introducimos dentro del agua, que ya habéis visto que pega fantásticamente bien, y el truquito de siempre, intentar frotar un poco el cianocrilato para que rompa esa superficie de pegamento que ya no está que no iba a entrar en contacto con la roca bien, y lo que hacemos es que al romperlo pues se quede mejor adherido. Un día después de haberlo pegado, como estáis viendo, la cabeza de eufilia despliega perfectamente, pegada en su pequeña base. Ya visteis que no pusimos tampoco muchísima cantidad de pegamento, pero la verdad es que ha pegado bastante bien, teniendo en cuenta que es una pieza que al final tiene mucho volumen, que el agua puede moverla bastante, con esa cantidad de pegamento fue suficiente. En cuanto a la ricordea, pues podemos ver que está abriendo perfectamente y parece ser que se ha pegado. Este simplemente era más interesante, simplemente marcar un poco la situación para que no se moviese. Y aquí, en cuanto a la pedazo de pieza de eufilia, ya estáis viendo cómo se ve, que es una pieza abierta espectacular y está perfectamente. No ha sufrido después de pegarle el corte de la cabeza. La verdad es que bastante bien. Incluso podéis ver que esta cabeza es un poquito más transparentilla al cuerpo de esta de aquí, que se ve bastante más oscuro. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque esta estaba mirando para la pared y tampoco recibía mucha iluminación. Así que ha sido muy buena idea cortarla, y aún así todavía tengo cabezas, como veis, estrellándose contra la pared. ¿Por qué no la separo más? Porque mira lo que pasaba. Tenía anteriormente aquí la montipora setosa esta, la tenía aquí abajo, donde veis estas dos marcas de roca después de haber cortado esta pieza, que esta es la pieza que he quitado, y es que en el momento que la volví a colocar, no la coloqué bien puesta, y esta mañana me he encontrado con eso.
con unos buenos bocados en la Montipora setosa. Y bueno, teniendo en cuenta que es una pieza bastante delicada y que es muy lenta creciendo, pues me ha fastidiado bastante. He metido mano, he cortado aquí y he pegado la roca esta también con cianocrilato. Veis ahí las manchas blanquitas. Y la he simplemente ubicado un poco más alejada para que no tenga problemas. Así que ya estoy viendo el cianocrilato gel, os enseño además. Tengo aquí más blister. Este es el que utilizo yo, este es del chino, pero Ocean Wonders también tiene uno bastante económico. Hay otros tipos que son de tanto comerciales para acuarios como de otras marcas que podéis encontrar en los bazares chinos, que van fantásticamente bien. Lo interesante, que sea el formato gel, y lo más importante, que sea cianocrilato, ¿de acuerdo? El cianocrilato es lo que utilizamos para el acuario, es perfectamente factible tanto de usarlo fuera del agua como dentro, como habéis visto. Así que nada, familia, estamos pendientes en estos siguientes vídeos y os voy enseñando más consejitos y más cosas interesantes. Hasta luego.